Listo, entonces ya estamos grabando y el día de hoy, pues lo que quiero mostrarles a ustedes es cómo hacer algo que se llama las operaciones a nivel de vectores, vectorizadas, o también se le llama array computing. Eso es lo que quiero mostrarles el día de hoy, cómo hacerlo en C++. Hay dos maneras, digamos, que pienso que son las que uno debe aprender. Una es utilizando la librería estándar, que es var_array, y otra que es utilizando los arreglos, los arrays de Eigen. Eigen tiene matrices, tiene vectores y tiene arrays. Y la diferencia de estos arrays es que se comportan utilizando pues este tipo de cálculo vectorizado, cálculo de arreglos. ¿Alguien aquí ha trabajado, levante la mano, pronto alguien aquí ha trabajado un poco con Python y NumPy? ¿De pronto alguien tiene algo de experiencia con Python y NumPy? ¿Sí, no? Antes de seguir, ¿sí me están escuchando? María Valentina tiene un poquito de experiencia. María Valentina, tú de pronto nos podrías contar, si lo tienes claro, si no, no pasa nada. ¿Qué entiendes tú por esto de array vectorizado? Que eso es lo que se utiliza ¿en qué? ¿En NumPy? Como arreglos, lista de Como arreglo. elementos. Exacto. O sea, si tú sumas dos arreglos de NumPy, ¿se crea un arreglo más grande o qué es lo que pasa? No, el mismo tamaño. Del mismo tamaño. Entonces, digamos que si yo tengo, vamos a representar dos arreglos acá. Este es un arreglo que tiene, vamos a hacerlo con pocas casillas, tiene 3 casillitas, ¿listo? Y tengo otro arreglo, supongan por favor que las casillitas son iguales. Estos son arreglos de NumPy, que tiene también 3 casillitas. ¿Qué pasa si yo hago la suma de estos dos? Digamos que, supongamos que aquí tengo el valor 1, aquí tengo el valor 2, y aquí tengo el valor 3, y aquí tengo el valor 4, 5 y 6. Porque en el fondo los arreglos de NumPy son arreglos contiguos en memoria como los arreglos que tenemos aquí en C++. Entonces, María Valentina, si tú sumas estos dos arreglos de NumPy, si tú le escribes este de arriba más este de abajo, ¿qué te sale? ¿Qué te sale en el resultante? Pues me sale 5, 7 y 9. 5, 7 y 9. Eso es lo que estamos diciendo nosotros. Muchas gracias, María Valentina. Eso es lo que nos estamos diciendo nosotros ahorita, que es lo que nos produce el cálculo a nivel de componentes, perdón, el cálculo eh, vectorizado, el cálculo de tipo de arreglos. Esto es lo que estamos diciendo. Esto se llama un broadcasting, este tipo de cálculo. Es típico en NumPy, pero también lo podemos hacer en C++, y lo que se hace es trabajar a nivel de componentes. Si ustedes restan, se hace a nivel de componentes, entonces es como cuando uno opera vectores matemáticos, que cuando uno opera vectores matemáticos, uno lo hace a nivel de componentes. Pero hay otras cosas interesantes. Por ejemplo, digamos que yo a este arreglo, el 1, 2, 3, le sumo el número 3. ¿Sí? Entonces vamos a escribir esto, le vamos a decir más 3. Entonces eso me va a producir otro arreglo, lo voy a colocar aquí arriba. ¿Y qué nos da ahí, María Valentina? Ayúdame otra vez. Si yo al arreglo 1, 2, 3, que contiene a 1, 2, 3, le sumo el número 3, ojo, le estoy sumando un número. ¿Qué me da? No sé. Listo, está bien, entonces lo estamos aprendiendo. Entonces esto lo que hace es sumarle el 3 a cada uno de los elementos. Entonces aquí vamos a tener 4, aquí vamos a tener 6, y aquí, 5, ¿no? Aquí vamos a tener 5, y aquí vamos a tener 6. ¿Sí? Entonces hace un broadcast, se coge ese escalar y se le suma a cada uno de los elementos. ¿Listo? Eso es lo que va a pasar. Si yo lo multiplico por 3, se multiplica cada uno de los elementos. Esta sumada de un número es la que uno dice como raro porque estoy sumando un vector con un escalar, que eso no estaría definido. Bueno, aquí sí está definido. ¿Listo? Entonces está definido de esta forma y así es como va a funcionar. Si yo, por ejemplo, cojo estos dos vectores y los multiplico, recuerden que ahora todo estamos haciéndolo a nivel de componentes. Entonces, si yo lo multiplico, si les pongo el asterisco, entonces este de abajo nos va a dar 20, este de abajo nos va a dar 35, todo es a nivel de componentes, ¿está bien? Y este nos va a dar 54, ¿cierto?
Eso quiere decir que es como un producto punto, componente a componente, y luego podríamos sumarlos para calcular realmente el producto punto, porque el producto punto es la suma, es una escalar, es una reducción. Entonces esto es lo que realmente tenemos nosotros en cálculo así, y ustedes dirán, pero pues qué ventajas tiene, y ya las vamos a ver, porque es que esta operación de tipo vectorial tiene mucha aplicación en muchas cosas que vamos a hacer nosotros. Esta es la primera vez que yo introduzco realmente este tema en este curso. Es un tema sencillo pero muy útil. Yo después, digamos que nunca le había dado como una clase al tema, sino que simplemente le decía, mire, eso funciona así, entonces metámoslo acá y miren que todo se simplifica un montón. Pero creo que es bueno tenerlo claro y tener en cuenta que existe y se puede hacer, porque así como en NumPy, uno puede hacer unas cosas interesantes y rápidas en una sola línea, resumir un montón de loops por utilizar cálculo vectorial, entonces aquí también lo podemos hacer. Y eso quiere decir también que si ustedes aprenden a hacerlo bien, digamos acá, como les decía, pasar a Python y hacerlo bien en Python también va a ser útil y van a tener dos fortalezas, que es utilizar C++ para cosas muy rápidas, para librerías potentes que todavía están escritas en C++, en Fortran en C, y también Python, que es lo que todo el mundo tiene que saber ahorita también. Pasar de C++ a Python es mucho más sencillo que pasar de Python a C++. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a mirar. ¿Y para qué nos va a servir? Digamos que hay aplicaciones muy sencillas que vamos a utilizar nosotros. Una, por ejemplo, es cuando uno escribe la posición. Digamos que ustedes lo que van a hacer es discretizar un poquito la evolución temporal de un sistema. Entonces ustedes van a decir, bueno, para calcular la siguiente posición ahí muy cerquita, en un paso de tiempo muy pequeñito, en un delta t muy chiquitito, pues yo voy a tomar como la posición que tenía y le voy a sumar una perturbación o una corrección. Entonces uno simplemente escribe como R, ¿sí? Igual al R que tenía más la velocidad por el pedacito de tiempo que uno tiene. Pero resulta pues que R es un vector. Aquí como no le puedo poner flecha, le voy a poner como si fuera LaTeX. Entonces esto es un vector, esto es un vector y esto es un vector. Entonces yo tengo varias formas de implementar esto. Yo podría decir, voy a hacer un for por cada una de las componentes, porque esto lo que quiere decir es que la posición en X va a ser la posición en X que tenía más la velocidad en X por dt. La posición en Y es la nueva, es la posición en Y que tenía más la velocidad en Y por dt, y así sucesivamente. Pues esto es un cálculo vectorial como el que estamos haciendo acá, como el que acabamos de explicar. Entonces yo me ahorro un poco el tener que escribir esos loops y queda más claro mi modelación. Y esto pues es un ejemplo muy sencillo, pero hay otros ejemplos más potentes. En NumPy, por ejemplo, existen las máscaras. Que las máscaras quiere decir, digamos que ustedes tienen un arreglo, qué sé yo, que tiene estos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y yo puedo decirle, vamos a llamar a este arreglo A igual a esto. Esto es un arreglo, digamos, de NumPy, un val array, que es el que vamos a utilizar acá, un array de eigen. Y entonces yo puedo decir, oiga, yo quiero seleccionar de A solamente los A's que cumplan cierta condición. Por ejemplo, que sean mayores que 2. ¿Listo? Y eso se lo voy a asignar a B. B va a ser A en donde se cumpla que A es mayor que 2. Entonces, B, ¿qué va a contener? B rápidamente va a contener, pues, solamente 3, 4, 5, 6 y 7. Y ustedes pues pueden poner aquí realmente cualquier condición lógica que retorne un true o un false, y a esto se le llama una máscara. Porque A mayor que 2, cuando uno escribe A mayor que 2, pues esto lo que le va a generar a uno es un arreglo también. Y ese arreglo lo que va a tener es una máscara. Entonces, ¿1 es mayor que 2? No. Entonces este man se llena con false. ¿2 es mayor que 2? ¿Estrictamente mayor? No. Entonces esto se llena con false. Y los demás, en este caso particular, se van a llenar con true. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 3, 4, 5. Y por esa razón es que cuando yo escribo A, tal que A es mayor que 2, pues no me selecciona los dos primeros, pero sí me selecciona los últimos. Eso también lo podemos hacer acá. Es una forma muy rápida de filtrar valores de arreglos. Esto, digamos, dependiendo de la implementación, también puede ser supremamente eficiente. Y para nosotros, pues es muy sencillo escribirlo. Nos concentramos más en la lógica de nuestro programa que en escribir componente a componente cada una de estas cosas. Entonces, esta es una de las tantas motivaciones de utilizar arreglos de este estilo. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta o duda hasta este momento? Sí, no.
Listo, parece que no. Entonces, vamos a continuar y voy a quitar esto acá y pues vamos a ir de una vez a nuestro tema. Hagan por favor un git pull en el repositorio que a ustedes les deben aparecer en este momento unos códigos en su repositorio, pues que son los ejemplos que tenemos acá. Mientras tanto, vamos a mirar un poco la documentación del val array, que aquí están los links. Entonces tenemos el numeric val array y algunos ejemplos aquí sencillos. Entonces voy a darle clic a estos para que me abra los links. ¿Listo? Entonces observen por favor esto. Aquí nos dice, mire, en el estándar de C++ existe algo llamado val array. Yo he leído algunos comentarios de gente en Stack Overflow que dicen que val array nadie lo usa, que eso lo van a quitar. Bueno, no lo sé, yo no puedo asegurar absolutamente nada al respecto, pero Alarray sigue manteniéndose dentro de los estándares y pues nada, por ahora lo utilizamos, ¿sí? O sea, pues la opinión de una persona anónima en Internet, pues tiene el mismo peso que mi opinión en el Internet, ninguno, ¿sí? Cero, nulo o incluso negativo a veces, porque produce más bien de pronto efectos negativos que positivos. Entonces, pues está en el estándar, entonces lo vamos a usar y se sigue manteniendo en el estándar. Entonces aquí lo que dice std val array, que para que usted lo use necesita incluir este encabezado, es una clase para representar la manipulación de arreglos de valores. Soporta operaciones matemáticas a nivel de elementos, element-wise, y varias formas de operadores de subscripting generalizados, slicing, que es como la forma de seleccionar pedazos o de partirlos, y también acceso indirecto. Notas STD val array y sus clases de ayuda están definidos para ser libres de ciertas formas de aliasing. Aliasing es como algo que hacen nuestros arreglos cuando uno referencia al mismo arreglo respecto al mismo en una operación y bueno, eso tiene unas consecuencias en la optimización, no nos vamos a meter en eso. Lo importante que es que tiene soporte de este tipo de operaciones. Si yo escribo vector 1 igual a por vector 2 más vector 3, esto realmente va a ejecutar internamente un arreglo, un for, que va a hacer esta operación elemento a elemento. ¿Listo? Ahora, ese for puede ser que el mismo compilador sea inteligente y cuando uno optimice, entonces el compilador lo vectoriza para que esto se ejecute en las diferentes unidades de procesamiento vectorizadas de los procesadores. O sea, puede ser mucho más rápido que lo que uno mismo haga. Entonces, eso tiene muchas ventajas. O sea, entre más uno le deje claro el código para que él pueda optimizar el compilador, es mejor. Eh, Pues hay muchos operadores sobrecargados, obviamente el operador igualdad, el operador de acceso a los componentes, el operador, no sé, corchetes cuadrados, suma, resta, negación, ¿listo? Y tenemos también algunas funciones útiles, por ejemplo el size, cuánto mide, el resize para cambiarle el tamaño, la suma para calcular, es una reducción para calcular toda la suma de los elementos, el mínimo, el máximo, el shift es para correrlo, hacia la derecha o hacia la izquierda. El circular shift lo que hace es correrlo, pero sin perder. Imagínense que si uno tiene esto, si tenemos, digamos, un val array que tiene, lo voy a hacer siempre pequeño para no demorarme tanto haciendo esos dibujitos. Entonces, digamos que este mantiene 1, 2 y 3 y 3. Y si yo le hago un shift a esto, digamos hacia la derecha, entonces mi nuevo val array va a tener ahora acá el 1, acá el 2 y acá se me pierde. Aquí tendré el 0. Pero si le hago un circular shift, entonces aquí no va a tener el 0 sino el 3. Es periódico. Esas son operaciones que pueden ser útiles en algún momento en alguna aplicación, ¿sí? Entonces por eso están disponibles. Uno puede utilizar la función apply para aplicarle una función, una lambda o una función que uno llame a todos los elementos de forma vectorizada. Uno puede intercambiarlos. Uno puede aplicarle funciones matemáticas. Entonces si yo aplico, por ejemplo, le calculo el logaritmo natural, eso es lo que hace el logaritmo natural de cada uno de los elementos, ¿sí? Recuerden, es a nivel de componentes. Si ustedes se acuerdan de eso, que es a nivel de componentes, ya es muy sencillo. Entonces, por ejemplo, yo quiero calcular el seno de unos números. Entonces yo creo un val array. ¿Ustedes ven bien así con el fondo blanco en el navegador o lo prefieren con el fondo oscuro? ¿Cómo lo ven mejor? Espero su respuesta, al menos una respuesta.
Así está bien, listo. Entonces, imagínense que ustedes definen un val array, digamos que es esto, que tiene sus componentes, listo. Internamente es un arreglo. Un val array básicamente es un wrapper, como un cubrimiento que tenemos en un arreglo primitivo, así como son los vectores y demás. Y ustedes simplemente escriben, digamos que ese que tienen arriba se llama x, entonces ustedes escriben y igual a std seno de x. E inmediatamente y va a ser un arreglo, un val array que tiene el seno de cada una de las componentes. Entonces con eso ya pueden hacer la impresión rápida, lo que quieran. Es muy rápido. Como es a nivel de componente, a uno le queda como más claro pensar un poco este tipo de operaciones. Esa es como la gran ventaja. Entonces tenemos las funciones trigonométricas, las funciones hiperbólicas y algunas, digamos, posibilidades de hacer slicing, que ya lo vamos a ver nosotros. ¿Qué significa? Pero básicamente el slicing es, yo le digo, venga, sáqueme de ese arreglo gigante solamente los que cumplan estos índices. Entonces uno le dice en dónde empieza el índice, cuántos quiere y cuántos son los saltos. ¿Sí? Ejemplos de slicing son, digamos, que empiece en 0, que saque 3 y que vaya de a 2 en 2. Entonces, ¿esto qué me produce? ¿Esto qué secuencia me producirá? 0, 2, 4. Y eso quiere decir que yo estaría extrayendo solamente el elemento con índice 0, luego el índice 2 y luego el índice 4, ¿cierto? Pero yo podría colocarle aquí, por ejemplo, que vaya de a 3 en 3. Obviamente no tiene sentido ponerle valores fraccionarios, algo así, porque estamos produciendo secuencias de índices. Entonces aquí sería 3 y aquí sería 6. Sí, creo que aquí esto como es length, entonces saco 3. Yo pensaba que esto era el límite superior, pero no, es cuántos estoy buscando. Cosas de ese estilo, ya vamos a ver ejemplos, entonces vamos directamente a los ejemplos para dejar de estar hablando tanto. Y aquí hay un ejemplito de un val array que ustedes lo deben tener, se llama valarray.cpp. Por favor, confírmenme si lo tienen al haber hecho git pull. Y si lo van a editar, cámbienle el nombre. Profe, ¿Sí? buenos días. Yo Bien. intenté hacer el git pull, pero me dice que ya está como actualizado, pero no me aparece el código de hoy. Bueno, vamos a mirar si es que me falta hacer un git push, ¿cierto? ¿Dónde estoy acá? No, esto no era. Vamos a mirar si es que... No, pero sí. Git status. Aquí yo ya lo hice. Bueno, voy a hacer otro git push, pero aquí me dice que está bien. ¿Puedes compartir tu pantalla para que miremos? Sí, profe, deme un momento. Dale, gracias. ¿Sí ve mi pantalla? Sí, señora. Mire, acá. Pues me dice que ya está. No, pero es que mira que aquí te está diciendo otra cosa. Te está diciendo que lo está abortando porque tú tienes unos cambios en unos archivos, en alguien LV1. Entonces que antes de poder traer esos cambios, tú tienes que hacer un commit sobre esto o guardarlos, hacerle un git stash o algo así. Siempre que editen los archivos que yo les envío, primero cámbienles el nombre, ¿listo? O sea, cópienlos a un nuevo archivo y ahí sí editan el nuevo archivo para que no tengan estos problemas, ¿listo, Natalia? Ah, ok, profe. Vale. Entonces, lo que puedes hacer no, pero espera, lo que puedes hacer en este momento es escribirle git stash para que eso te lo guarde como en una bolsa temporal. Escribe ahí en la consola git stash. Eso le va a dar un código a esa bolsa para que después puedas recuperar esos cambios. ¿Me escribo así? Stash, al final con una H, enter. Entonces mira que él te dijo, todos los cambios que usted había hecho están en este stash con este código. Si tú después quieres recuperarlo, ese cambio que has hecho en el EU, pues puedes llamar a ese stash para que vuelva a aparecer, ¿listo? Vale, Ahora profe. sí, haz git pull, Ah, y ok. ahora sí. ¿Listo? Bien. Vale, profe, gracias. Vale. ¿Alguien más tuvo de pronto algún problema? A ver. Bueno, parece que nadie. Listo. Entonces, ya que todos estamos como en el mismo punto, vamos a correr este código, pero yo lo voy a correr en el Python Tutor para que ustedes vean qué está pasando. Entonces, creo que lo tengo aquí abierto, de hecho. Aquí está el código en el Python Tutor.
Y básicamente, pues, hagamos una predicción rápida de qué es lo que hace cada una de estas cosas y luego sí pasamos a nuestro Python Tutor a ejecutarlo. Entonces, miren, aquí tenemos en esta primera parte, estamos declarando un val array que va a guardar enteros y tiene un tamaño 3. Luego le decimos a ese val array igual a -1. Eso lo que quiere decir es que todos los elementos van a valer -1. No solo el primero o algo así, todos van a valer -1. Luego, estamos cogiendo ese mismo val array y lo estamos inicializando con otra lista de números. Eso quiere decir que va a cambiar internamente de tamaño para guardar ahora esta nueva lista de números. Y bueno, luego se imprime con esta función que hicieron acá. Luego estamos declarando otro val array, que en este caso está guardando también enteros, que tiene un tamaño inicial de 3, pero sin valores, no estamos poniéndole valores. Y los valores con lo que lo estamos inicializando, observen que son unos valores todos raros, miren. Estamos diciéndole que vamos a inicializarlo con un slice en V1. Entonces cogemos a V1 y adentro le metemos un slice, que ese slice lo que nos va a producir es un conjunto de índices. Entonces tratemos de escribir cuáles serían esos índices. Está el 3, 0, 3, 2. Eso quiere decir que empezamos en el número 0, le sumamos 2, entonces sigue el 2, y le sumamos 2, entonces sigue el 4. ¿Listo? Esos son los índices. Esto que están acá, esto que está acá, son los índices que vamos a extraer de B1. Entonces, ¿qué números estaremos extrayendo? Ayúdenme ustedes. Si ustedes cogen estos índices y se los aplican a B1, ¿qué números de B1, qué valores de B1 se estarán extrayendo para B2? ¿Qué valor tiene índice 0? Serían Uno. los impares. 1, muy bien. Serán aquí los impares. Entonces ahora miremosle el valor, pero en este caso serán los impares. 1, ¿qué valor está en el índice 2? El 3. 3. ¿Y qué valor está en el índice 4? El 5. Eso quiere decir que extrajimos solamente estos valores y se los asignamos a B2, sin haber hecho un for, sin nada de esas cosas. ¿Está bien? Luego viene otro, muchas gracias. Luego viene otro que es esto, una máscara. Entonces aquí estamos diciendo B2 va a ser, lo estamos sobreescribiendo, va a ser B1 tal que B1 módulo 2 igual a 0. B1 módulo 2 igual a 0, ¿son los números pares o los números impares? Los pares. Pares, ¿cierto? Porque cuando decimos que el residuo valga 0, quiere decir que no sobra. Entonces son divisibles por 2, o sea, son pares. Entonces ahora dígame por favor, B2, ¿qué valores tendría? Estamos extrayendo solo los números. Pues como en B1 no hay números pares, solo sería un elemento 0. En B1 sí hay pares, ¿no? En la línea 19 tú tienes 1, 2, 3, 4, Ah, 5, sí, sí, 6. sí. Estaba pensando en Ah, el nuevo B2. y Sí, sí, estabas sí. pensando en B2. Sí, 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 pero Sí. está bien. 2, 4 y 6. Yo la verdad no estoy seguro si uno puede hacer cosas más fuertes acá, pero yo creo que uno sí puede hacer, o sea, cualquier cosa que retorne un bool, true or false, podría ser utilizada en principio para indexar, ¿cierto? Entonces podríamos probarlo después con una lambda, a ver si funciona una lambda que retorne un booleano, que verifique condiciones como más complejas. Que el cuadrado sea divisible por alguna cosa. Bueno, ahí tendremos que mirar a ver si eso funciona, ¿listo? Luego, aquí estamos creando un val array con un valor raro que se llama size_t, que eso es como para índices también. Pues, para lo que hacemos nosotros esto no es necesario, pero eso es una forma estándar de definir números muy grandes positivos siempre que sirvan como índices. Le hacemos un resize a 4 y luego B2 va a ser igual a B1 evaluado en estos índices. Sí, hay que tener mucho cuidado porque lo que uno pone dentro de los corchetes en estos casos siempre son índices, no valores, índices. Entonces aquí vamos a ver que esto nos está extrayendo los valores que están en estos índices 0, 1, 2 y 4. Eso no lo podemos escribir fácilmente con una función matemática, digamos como esto, pero ustedes pueden extraer cosas así específicas. El índice 0, el índice 7 y el índice 8. ¿Sí? Eso, digamos, serán los índices que a mí me interesan. Entonces uno los puede extraer también así, mandando un arreglo de índices. Un val array de un val array, donde el segundo val array se interpreta como índices. Entonces todo esto es muy automático. Son hartas operaciones con for que se están haciendo acá, pero para nosotros, pues es sencillo verlas. Entonces, miren, vamos a visualizar esta ejecución. Necesitamos compilar con el estándar C++ 17 al menos
Yo aquí lo tengo configurado para que utilice el estándar C++ 20. Vamos a ver si no se nos muere. Está compilando. Ya, lo salvamos, porque es que a veces se pone lento, porque hay mucha gente programando en el mundo. Entonces observen que, a ver si puedo agrandar esto acá para que sea completo. ¿Ustedes me pueden confirmar si lo están viendo bien en sus computadores? Sí, Yo lo profe, se veo ve bien, bien. profe. Perfecto, muchísimas gracias. Así también sé que están despiertos todavía. Entonces, estamos aquí en la función main. Recuerden que esto es como un debugger que nos va ejecutando pasito a pasito nuestro código. Entonces le vamos a decir next. Nuestra flechita pasó acá. Está la siguiente línea que se va a ejecutar. Esta es la línea que ya se ejecutó. Esta que tiene el verdecito. Y esta roja es la que se va a ejecutar. Estamos al inicio, sin haberla ejecutado. Observen que nuestro compilador ya dijo, bueno, este man está utilizando como en el stack, ¿no? Unos Balarrays. Esto es interesante porque yo tenía esta hipótesis que era saber si estaban en el stack o en el heap. Parecen estar en el stack. Entonces tenemos un límite como de tamaño también en nuestros Balarrays. Aquí dice que este Balarray pues tiene un size t y tiene un puntero, un arreglo que no están inicializados, por eso aparecen como esas calaveras y esas cosas ahí. Eso simplemente son cosas que no están inicializadas. Vamos a ejecutar esta línea para ver qué sucede. Entonces le damos next y observen que inmediatamente él nos ha creado un objeto que por dentro tiene un tamaño, que es el número 3, y un puntero a un arreglo. Él pidió memoria y miren que el arreglo sí está en el heap, o sea que estos Balarray sí pueden ser gigantescos. Entonces él lo inicializó inmediatamente con ceros y son puros enteros. Entonces ahora lo que se va a hacer es imprimirlo, que está molestando el mouse. Listo, entonces ahora lo que se va a hacer es imprimirlo, entonces pues nos toca aquí entrar a la función de impresión, pero miren lo que sucedió, cuando ejecutamos b1 igual a -1, inmediatamente todos nuestros valores se igualaron a -1. No tuvimos que hacer el for. Y como les decía, internamente el compilador puede optimizar muchísimo este tipo de expresiones porque él sabe que eso internamente es un for y los procesadores actualmente pues tienen, desde hace mucho tiempo de hecho, tienen una capacidad de ejecutar varias instrucciones al mismo tiempo. Entonces el compilador es capaz de decir, bueno, esto es un for, yo entiendo esta sintaxis, entonces voy a optimizar este código para que se ejecuten estas instrucciones al tiempo. Y entonces es más rápido su código sin ustedes haber hecho nada. Y para ustedes de hecho es una ventaja porque ustedes están utilizando un código que es un poco más sencillo. Entonces ahí inmediatamente se asignó el -1 a todos ellos. Espero que eso quede claro ahí. Por favor no olviden hacer sus preguntas si algo no se ve claro. Vamos a pasar a la siguiente línea donde vamos a imprimir. Bueno, esto va a imprimir, entonces aquí está la función que imprime, tiene un mensaje y tiene el Balarray. Entonces aquí tenemos el mensajito, ¿cierto? Que es pass, ¿qué dice? Signed from Scholar, que es la cadena que se le envió. En eso nos vamos a meter, es una función que imprime, que además recibe un mensaje, entonces ahí está imprimiendo, voy a darle next para que nos salgamos. Ya lo imprimió aquí arriba, miren, aquí arriba está assigned from Scholar y aquí está el -1, -1, -1. Disculpen mi pronunciación de todas maneras. Eh, entonces ahora lo que vamos a hacer es como reescribir nuestro Balarray con una lista de elementos. Entonces le vamos a dar next. Y ahora observen que rápidamente cambió su tamaño a 6 y su contenido cambió al contenido que le dijimos. Aquí arriba están los índices y aquí están los contenidos. Úpale, no sabía que puede hacer eso. Bueno, creo que lo dañé. Listo, entonces ahora se va a imprimir. Bla, bla, bla. Listo. Y ahora vamos a crear otro segundo Balarray, este que no hemos tocado todavía. Entonces ya sabemos que lo vamos a inicializar con 3 elementos nulos. Entonces 3 elementos nulos, ya tenemos nuestro arreglo, listo. Y ahora le vamos a decir que vamos a extraer un slice que empieza en 0, son 3 elementos de a 2 en 2, entonces vamos a extraer los números que dijimos. Habíamos dicho que se van a salir el 1, el 3 y el 5. Ahí está, 1, 3 y 5. Entonces quedó inmediatamente inicializado. Ahora se va a imprimir, Y ahora vamos a utilizar la máscara. Entonces vamos a hacer B1 módulo 2 igual a 0. Vamos a seleccionar solamente de B1 los que cumplan esa condición, que serían este 2, este 4 y este 6. O sea, observen que uno puede indexar
con enteros, con una secuencia de enteros, o con una secuencia de booleanos, para seleccionar cuál sí y cuál no. Ambas se pueden utilizar. Entonces, aquí estamos seleccionando para B2 esos valores. Observen que se extrajeron precisamente el 2, el 4 y el 6, que son los que cumplen la condición. Y finalmente vamos a ir al último, que es extraer con unos índices específicos. Entonces, bueno, vamos a esperar a que imprima. Vamos a extraer con unos índices específicos. Entonces, miren que nuestro arreglo de índices, pues quedó con estos valores 0, 1, 2 y 4. Y ahora vamos a acceder, digamos, a B2 con estos índices. Aquí dice sizes must match when assigning from gen subscript. El tamaño de B2 hasta ahora era de 2, 4, 6. Pero aquí le estamos mandando 4 índices. Entonces vamos a tener un problema, ¿cierto? Porque el 0 sí va a existir, el 1 sí va a existir, el 2 va a existir, pero el 4 no existe. Entonces vamos a tener un error. Y por eso necesitamos entonces que se haga un resize primero, porque pues cómo le va a mandar 4 índices si el tipo tiene hasta 3 índices, ¿sí? Tiene que existir alguno de esos índices. Todos estos índices que yo le voy a pedir tienen que existir. Tiene que existir el 3 y el 4. Entonces, vamos a hacer esto acá. Ya se le hizo un resize. Miren, aquí se le hizo un resize. Y ahora vamos a decir, bueno, B2 va a ser igual a B1, porque de nuevo, yo estoy pidiendo 4 cosas acá. Entonces B2 tiene que tener espacio para guardar 4 cosas. Entonces B2 va a ser igual a B1 evaluado en estos índices. Entonces aquí vamos a anotar el del índice 0, pues sería este valor. El índice 0 sería este valor. El índice 1 pues va a ser este valor. El índice 2 va a ser este valor, pero el de índice 4 va a ser este valor. O sea que B2 ahora va a quedar con los valores 1, 2, 3 y 5. 1, 2, 3 y 5. Y luego pues se imprime. Pero pues en nuestro caso no necesitamos la impresión. Y terminamos. ¿Está bien? Entonces ya con esto terminamos y termina se libera la memoria. Observen que antes de terminar el mismo programa va y libera los arrays. Hace todo por nosotros, no tenemos que hacer memoria dinámica, no tenemos que hacer nada. El manejo de memoria es automático y eso es lo mejor que puede haber. Por eso yo les digo que utilicemos siempre vectors para los arreglos dinámicos. Y pues var arrays si necesitamos ahora cálculo a nivel de elementos. Y listo, ahí termina nuestro código. Entonces, eso es lo que hace un val array. Ahora quiero que ustedes lo compilen y lo corran en esos computadores para ver si tienen algún problema. Entonces yo voy a venir a mi computador, lo voy a compilar. Miren, si yo lo compilo sin el -stds más 11, entonces, este creo que se llama val array, ¿cierto? Me salen unas cosas todas raras. Entonces yo le digo -std igual a c más 11 y ya me compila. Pero lo que les recomiendo es que lo mantengan en C++ 17. Vamos a tratar de utilizar siempre los estándares más modernos. Y 17 ya es viejo, ¿no? O C++ 20 incluso, pero depende de que su compilador lo soporte o no. En la sala todo esto les funciona, pero si tienen sus propios sistemas, entonces su éxito puede variar. Y si yo lo ejecuto, pues ahí están mis resultados. Háganlo ustedes y cuéntenme por favor si tienen algún problema. A José le da bien, listo. Nicolás Rojas, ¿te dio igual? ¿Te dio diferente? ¿O no puedes compilar ahorita? Como que no está. Juan José González. Ahorita no puede mirar. Cuando se haga ahorita el trabajo en clase, en grupo, pues obviamente tú debes contribuir con ideas. ¿Listo? Así no puedes compilar. Por eso se hacen grupos. Juan José González, ¿te dio igual? ¿Te dio diferente? ¿Te dio bien? Allá lo puso. Santiago Acero, ¿cómo te dio? No puedo compilar ahorita mismo, profe. Listo. Ya sabes cómo contribuyes en el trabajo en grupo, ¿listo? Lo importante es que el grupo no quede armado por ustedes, por Nicolás y por Santiago y ninguno pueda compilar. Dio igual a David, listo. ¿Alguien tuvo algún problema? ¿Alguien no le compiló alguna cosa? Levante la mano para resolverlo. Dio igual, listo. Perfecto. Una pregunta, María Valentina, como tú fuiste la que dijo que más o menos habías utilizado un poquito en NumPy, entonces quería preguntarte si se te hace familiar lo que estamos haciendo de este cálculo con lo que has hecho con NumPy. Aunque NumPy
tiene una interfaz aún más poderosa de slicing y cosas así. Pero si se parece, no se parece, ¿qué opinas? Es una opinión, no un examen. Si es familiar. Bueno, listo. Eso es, digamos, aún no me queda claro qué es lo que hace el slice. Listo, muy bien, gracias por la pregunta. Entonces, miremos otra vez en el Python Tutor. ¿Dónde está el slice? Acá. El slice, esto, lo que está generando es un conjunto de enteros que se van a comportar como índices. Entonces, ¿cómo funciona el slice? El slice funciona básicamente con que tú le dices en dónde empieza el start, cuántos, ¿sí? Aquí le llaman length, pero pues es básicamente cuántos índices vas a sacar. Vamos a ponerlo en español si quieres. El inicio, ¿en dónde inician? ¿Cuántos vas a sacar? Y el stride es como cuánto le vas a sumar. ¿Listo? Entonces, un ejemplo. Digamos que yo coloco 1, 2, 3. ¿Qué generaría este slice? Entonces, 1 es el inicio, entonces claramente genero el número 1. ¿Cuántos debo sacar? 2 números, entonces va a generar solamente 2. ¿Y cuánto es el paso entre ellos? De a 3 en 3. Entonces 1 más 3 me da 4. Y listo, eso es lo que me genera un slice de tipo 1, 2, 3. Empiezo en 1, saco solamente 2 de esos elementos producidos con una secuencia y les voy sumando de a 3 en 3. Si aquí le hubiera puesto 4, entonces tendría 1, 4, 7 y 10. Tengo 4 números en total separados de a 3 en 3, empezando. ¿Listo? Puedo empezar en, esto no tiene sentido, ¿no? Pero puedo empezar en menos 3. Entonces, ¿cómo sería la cosa? Menos 3 como índice no tiene sentido. 0, 3 y 6. Esa es una forma de generar una secuencia que se puede utilizar como índice. Profe, eso sería un slice sobre un vector que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, ¿cierto? ¿Cuál? El slice que acabamos de hacer, los ejemplos. Eso es una secuencia de números que te genera. Piensa en el slice simplemente como una forma de generar números con una secuencia consecutiva. Tú los puedes usar como índices. Entonces, una cosa es el slice y otra cosa es el arreglo como tal al que le vas a extraer eso. Entonces, digamos, hagamos otro ejemplito. Empecemos desde 2, hagamos 3 números y separados de a 3 en 3. Eso quiere decir, ¿qué secuencia me genera? 2, 5, 8. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Sí, Listo. Ahora supongamos que tenemos un vector. Ay, la embarré poner el puesto tan grande. Que tiene los elementos 7. Lo voy a poner secuencial. Esto no, bueno, no lo pongamos secuencial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y pongámosle 90. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo, perfecto. Menos 90 y aquí pongámosle 100. Entonces la pregunta es, a este lo vamos a llamar slice S, ¿ok? ¿Qué es A de S? Recuerda, el slice te genera un conjunto de enteros que pueden ser utilizados como índices. Entonces, ¿qué es A de S? ¿Qué te va a generar esto? ¿Qué te va a extraer? Te va a extraer el elemento de índice 2. ¿Cuál es ese? el 10, 10. Luego el elemento de índice 5, 1, menos 1. Y luego el elemento de índice 8, menos 90. menos 90. Ok, sí, porque estaba confundido. Pensaba que el slice se aplicaba directamente al vector. Entonces, primero sacamos el slice y luego sí lo utilizamos como... Sí, pero pues obviamente tú podrías hacer, en vez A de S, tú podrías hacer A de STD, slice, y pones ahí, ¿qué? 2, 3, 3. ¿Listo? También lo puedes hacer aparte, lo puedes hacer ahí mismo, pero tiene el mismo significado. ¿Está bien? Listo, profe. Ok. Entonces, gracias por las preguntas. ¿Alguna otra pregunta?
Profe, Mire como nos que tocó hacerle un resize al vector en el ejemplo, ¿eso quiere decir que que estos vectores no son dinámicos? En el sentido de que no les podemos meter elementos y ellos se adaptan a eso. sí es dinámico en el sentido en que tú le hiciste un resize y pudiste cambiar el tamaño. En ese sentido es dinámico, pero no se comportan como los vectors que tú les puedes hacer un pushback y ese tipo de cosas, no. Aquí O sea, tocó hacerle este resize porque si tú vas a extraer, mira que esto que vas a utilizar como índice, esos índices pues son 4 índices. Entonces si tú tienes un vector y le extraes 4 índices, el resultante tiene que tener un tamaño 4, ¿cierto? Porque vas a extraer 4 elementos. De ese vector gigantesco vas a extraer solamente 4. Entonces el resultante debe tener un tamaño 4. Como aquí, por la lógica que se ve en este programa, este B2 en este caso tiene un tamaño de 3, por eso tocó hacerle un resize. Pero si tuviera un tamaño 4 o 5, pues ya no importaba. ok. Ah, sí, yo estaba confundido. O sea, si yo le quisiera indexar un nuevo elemento al vector 2, ¿hace falta que le haga un resize, por ejemplo? Digamos que en este momento el vector 2 tiene un tamaño 4 y tiene estos valores. ¿Listo? Esos valores son 1, 2, 3 y 5. ¿Qué es lo que quieres hacer para entender tu pregunta? Digamos, al final ponerle 6, agregarle un nuevo elemento. Sí, entonces tendrías que... Yo creo que lo más sencillo sería hacer... Sí, te tocaría hacer un resize para 6, pero por lo que yo vi, el resize lo borra completamente. Es que si te das cuenta, esa operación en términos de vectores, digamos, piénsalo en vectores matemáticos. Estás en R2 y te quieres pasar a R3, ¿cierto? Sí, Entonces lo que tendrías que hacer es crear el vector nuevo, el nuevo Balarray de R3, copiarle lo del R2 y ponerle el valor extra que le quieres colocar. Eso es lo que querés matemáticamente, ¿cierto? sí. Y eso es lo que harías acá. Crear un B3 que tiene el tamaño que tú necesitas. Le asignas todos los elementos en su primera parte del vector original y le pones el nuevo elemento. Porque siguen siendo arreglos, pues, de nuevo, los arreglos, digamos, uno puede hacer el pushback y eso, pero te acuerdas que en los vectors, de todas maneras, él tenía un truco ahí que era el capacity y el size, Sí. que él incrementaba el capacity para no estar haciendo tanto resize, sino tener un arreglo suficientemente grande para que le cupieran cosas adentro. Pues eso pasa porque digamos que ponerle y ponerle cosas y cambiar los tamaños de nuestros arreglos primitivos es muy costoso. Entonces, como aquí esa interfaz no existe, entonces uno tiene que implementarla, digamos, de esa forma más básica. Eso sería como la idea. Listo, profe, listo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, yo quería preguntar, ¿para los balarrays nos sirve el cout o porque creamos una función para imprimir? No sé. Yo, pues, digamos que la forma... A ver, miremos aquí en el manual. Pareciera... Pareciera que no está... Pareciera que no está sobrecargado, porque mira que está sobrecargado es el menor igual, que esos son operadores lógicos para mover los bits hacia la izquierda o la derecha. Ah, sí, mira. Pues yo no veo el operator CIAO ni nada de esas cosas aquí sobrecargado. Yo creo que no, pues la mejor manera es simplemente probarlo, ¿cierto? Entonces hagamos esto. Cout. Aunque esta función de imprimir es muy compleja, ¿no? Tiene mucho mensajito y no sé qué. Si uno lo quiere imprimir realmente, pues uno hace ahí una función sencilla lambda que corra eso rápidamente. Cout y vamos a ponerle que nos imprima B2. Vamos a ver qué tipo de error me sale. Bueno, yo recomiendo utilizar más bien /n. Vamos a ver. Voy a tratar de compilarlo. Sí, definitivamente no existe. Y si utilizo incluso G++, tampoco. No, definitivamente no, porque para el Balarray, lo que pasa es que yo lo que creo es que para el Balarray, este operador, este menor, tiene un significado diferente a que cuando uno lo llama con cout. Tiene un significado de moverlo de forma lógica, los bits y no sé qué, que eso es lo que vemos aquí, en este operator acá, mira, este.
Entonces yo creo que es confuso para él. No es que se confunda, es que es ambivalente el significado, es ambiguo el significado de tener este menor acá en un val array y por lo tanto no se sobrecarga y a uno le queda la responsabilidad de imprimirlo. Y pues en cierta forma es bueno porque uno es el que controla cómo quiere imprimir sus vectores y demás. Entonces la respuesta final es no está sobrecargado. Ah, ok, gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, listo. Entonces todos ustedes me dijeron que sí les había funcionado, que faltaba return 0. Eso es el val array. Este concepto de los... Voy a ejecutarlo de nuevo acá para actualizar aquí la salida. Listo, ya dio bien. Este concepto entonces es supremamente poderoso, nos va a permitir simplificar a nosotros cosas. Entonces, digamos que en la manga yo les recomendaría a ustedes tener como trucos, tener el vector, que ya hemos dicho que es como la forma de hacer los arreglos modernos y eso es lo que vamos a utilizar en general. También podemos verlos como arreglos primitivos porque adentro tiene arreglos primitivos. Pero además el val array para operaciones que nos permitan a nosotros como, o que nos exijan a nosotros cálculos de tipo vectorial elemento a elemento. Si ustedes cogen y suman dos vectors, dos std vectors, eso les va a salir un error porque eso no está definido. Ustedes los pueden definir para que sume elemento a elemento. Pues ¿para qué hacer eso? Ya tienen val array. ¿Sí? Esa es como la idea. Aquí es un ejemplo en el otro código que sigue val array mask. Este es otro ejemplo que les está diciendo a ustedes. Tienen aquí un arreglo. ¿Listo? Aquí están los links. Ah, no, mentira, no lo puse. Entonces esto está sacado ya del tutorial. Yo no estoy haciendo aquí nada nuevo realmente. Entonces, tenemos este val array que tiene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estoy contando como mis niños. Y miren que aquí se está imprimiendo rápidamente con un for automático. ¿Sí? Se están imprimiendo los elementos de nuestro val array, sin hacer esa función extra ni nada de eso. Y observen que aquí estamos diciéndole data de data mayor que 5 igual a menos 1. ¿Qué querrá decir esto? No lean. Por ahora tratemos de pensar. ¿Qué quiere decir data mayor que 5? ¿Qué me va a producir? Todos los elementos de data que sean mayores a 5. Listo, eso es una máscara, un mask. Muy bien. Entonces esto me va a producir true, en donde eso se cumple, false, donde no se cumple. ¿0 es mayor que 5? No. False. ¿1 es mayor que 5? No. False. False, 1, false, en el 3, false, false. Y ahora viene true, ¿sí o no? True, 6, 7, 8, 9. ¿Listo? Entonces, esto es lo que me va a producir data mayor que 5. Esa pregunta, ¿cuáles números en data son mayores que 5? Y si ahora yo pongo esto, data de data mayor que 5, pues eso quiere decir que solamente voy a seleccionar algunos elementos en donde esto aparezca como true. O sea que solamente voy a seleccionar ¿qué números? 6, 7, 8 y 9. Y ahora esos números, ¿cuánto van a valer? -1. Menos 1, exactamente. Entonces lo que le estamos diciendo es todos los elementos donde data es mayor que 5 van a valer menos 1. Entonces se nos van a sobreescribir el 6, 7, 8 y 9 por menos 1. Y aquí ustedes abajo pueden ver el resultado. Nuestro val array inicial, 0, 1, 2, 3, 4, no sé qué. Y después de hacer eso, después de decirle sobreescribirlo, data de data mayor que 5 igual a menos 1, entonces ahora quedó 0, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Entonces es una forma muy rápida y muy sencilla de escribir este tipo de códigos, como lo pueden observar. Y es muy poderoso esta posibilidad de poder indexar con variables booleanas. Eso es muy, muy poderoso. Podemos poner condiciones ahí. Ejecútenlo y córranlo y me cuentan si tienen algún problema. O si tienen alguna duda en este momento. ¿Hay alguna duda? Este se llama Valray. Quedó mal escrito, lo siento. Se llama Valray más. Lo compilo, lo ejecuto y ahí está nuestro elemento. Operaciones vectoriales muy rápidas. ¿Dudas? ¿Preguntas? Levanten la mano si quieren que pare un momento para que puedan compilar. Si están todavía compilando. Listo, Natalia. ¿Pero tienes algún problema o es que está lenta la conexión o el sistema o algo así? No, solamente que se salió del repositorio, entonces me tocó entrar y voy pues completo. Eso pasa mucho en Replit, ¿sí o no? Cuando uno no está conectado lo corta. Sí.
Pero bueno, son unas... Sí, sí, porque imagínense ustedes son Replit, ustedes están generando una infraestructura que es gratuita y cada hora tienen 1 millón de usuarios ahí. Entonces ustedes necesitan estar matando todos porque hay mucho usuario que se va y deja eso abierto. O usuario que está escuchando al profesor hablar y lo tiene abierto, pero no está todavía interactuando. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen que se cierre. Por eso es muy importante que ustedes trabajen en la consola y no en el shell, que les sale ahí a ustedes dos cosas, shell y consola, porque los comandos que hacen en consola sí se van guardando. Porque si ustedes utilizan solamente la shell, casi que todo lo que hacen, casi que todo se limpia, se les borra todo. Yo creo que alguno de ustedes descubrió eso dolorosamente en algún momento. Bueno, mientras tanto, les voy haciendo un anuncio. Ese anuncio es, creo que faltan 1 o 2 grupos por seleccionar su proyecto final. Por favor, cada día que pasa es un día menos para esa entrega, un día menos de trabajo, un día más de estrés. Entonces, selecciónenlo ya mismo. Yo ya le respondí a todos los que me han escrito pidiendo los proyectos, ya les respondí, ya deben estar comenzando a organizarse, a trabajar. No se esperen, yo sé que pues todavía suena que, bueno, estamos en la semana 13, 14, 15, 16, podemos trabajar hasta el último día porque la exposición es el viernes, tenemos 4 semanas, todo es muy chévere, pero no lo dejen para final porque eso uno se demora siempre en llegar a un estado funcional de ese tipo de programas, entonces por favor arranquen ya. Y es mejor que lo arranquen ahorita antes de que lleguen a las últimas 2 semanas o la última semana en donde todo se les va a acumular, todas las notas y demás, y va a ser difícil. Más bien trabajenle a esto ahorita. Listo, perfecto. Y otra cosa importante, en los trabajos en grupo, yo he implementado desde hace ya un tiempo en todos mis cursos, independientes de que sean de física, de ingeniería, o sean de programación, o sean de herramientas o lo que sea, en todos los trabajos en grupo yo he implementado un mecanismo que hace que ustedes mismos evalúen la contribución de sus compañeros y la nota final depende de lo que les pongan a ustedes sus compañeros. Entonces, ojo, porque si no trabajan, la evaluación de sus compañeros va a ser baja porque no contribuyeron, o sea, aparecerse el último día o el penúltimo día, ay, venga, que ayudo, que yo hago la presentación, que no sé qué. Si ustedes no contribuyen equitativamente, sus compañeros los van a evaluar mal y su nota final va a ser menor, ¿sí? Entonces, normalmente eso se distribuye, digamos, 20%, 80%. Entonces, supongamos lo siguiente, supongamos que el trabajo como tal, eso estuvo bien, sacó una nota de 4 o 5, pero no todos van a sacar 4 o 5. Cada uno de ustedes va a tener una evaluación de sí mismos, de su propio trabajo y una evaluación dada por sus compañeros. Yo les mando un formulario que les permite hacer eso. Entonces, yo después calculo el promedio de lo que le pusieron a ustedes sus compañeros. Entonces, pongamos 2 casos. Primer caso, el caso A. En este caso, la persona contribuyó y sus compañeros al final lo evaluaron muy bien y quedó con 5. Caso B, vamos a poner aquí abajo, la persona casi no contribuyó y sus compañeros lo evaluaron con una nota final promedio de 3. Yo de todas maneras quito en esas notas de los compañeros, quito la peor nota para quitar, digamos, hay una pelea, una fluctuación rara. Y entonces dejo solamente esta parte. Denme un momentico. Hagamos una pausa en este momento, por favor. Porque tengo que atender aquí el citófono. Entonces, ya hasta les sigo explicando esto. Pausa. Descanso. Listo, volvemos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Gracias. Entonces, como les venía diciendo, es muy importante que tengan en cuenta que su nota final entonces en el proyecto va a depender de lo que ustedes hayan contribuido. Entonces, ¿cómo se distribuye la nota al final? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Uno, lo que se deja es como el 20%, es lo que hubieran sacado si no se tuviera en cuenta el trabajo del grupo. Y el 80% está pesado con el trabajo del grupo. Entonces, básicamente, ¿qué significa eso? En el primer caso, tendríamos que la nota sería 0.2 más la nota multiplicado por 4.5, ese es el 20% de lo que hubieran sacado sin tener en cuenta el trabajo de grupo, es como su contribución individual, más, y entonces en este caso sería 0.8 por 4.5, pero esa contribución, ese 80% está pesado por lo que le pusieron sus compañeros, entonces sería por 5 sobre 5. En este caso, porque la persona trabajó lo suficiente, entonces sacó 5 a partir del trabajo de sus compañeros.
Entonces, pues evidentemente esto al final nos dio 4,5. Entonces, claramente, pues la persona saca 4,5 el total, que contribuye lo suficiente. Pero ¿cómo será este cálculo? Por ejemplo, en el segundo caso, ¿sí? Entonces, en el segundo caso vamos a tener exactamente lo mismo, pero acá aparece un 3, ¿sí o no? Entonces, como esto aparece un 3, la nota obviamente ya no es 4,5. Entonces, ¿cuánto da? Ayúdenme, por favor, que yo aquí no puedo sacar la calculadora en la pantalla, por lo que estoy interactuando con ella en la anotación. ¿Sí? ¿Alguien me ayuda? ¿Cuánto da eso? Si no estoy mal, da 3.06. 3.06. Listo. Entonces la persona saca 3.06 y esa será su nota en el proyecto. Entonces el que contribuyó completo sacó 4,5, el que contribuyó poco o casi nada saca menos proporcionalmente. Entonces a trabajar porque entre ustedes mismos se van a evaluar. Yo también puedo corregir estas notas dependiendo del número de Git y commits que se hayan hecho al repositorio y demás. Pero lo más importante es que ustedes trabajen proporcionalmente. No se recarguen en los demás, no arrastren a nadie. Y esto es muy justo con la persona que trabajó harto, entonces la persona va a sacar más. Y también, pues que si una persona trabaja menos, pues debe sacar menos. ¿Queda claro este sistema? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Tómenle una foto si quieren, algo así. Esos porcentajes pueden variar entre 20-80 o 30-70, algo así. Pero siempre va a valer mucho más la contribución en el grupo, porque esto es un trabajo en grupo. ¿Entendido? ¿Alguna duda o pregunta acá? Tienen que hacerla ya. Listo. Bueno, volvamos entonces a lo de la clase. Y lo último que quería mostrarles era que con ValArray ustedes también pueden utilizar una función que digamos que se implementó también para los ValArrays, que se llama apply. Entonces lo que hace es aplicar una función a cada elemento del ValArray. Muy sencillo, es como si uno hiciera un for each o hiciera un for automático, ¿cierto? Pero pues con la sintaxis es un poquito más sencilla. Se conoce también como un map, en donde uno coge y aplica una misma función a todos los elementos del arreglo. Entonces, digamos que ustedes tienen este arreglo, aquí estamos definiendo, estamos diciendo, oiga, ve, le quiero que le aplique esta función, y la función puede ser una función normal o en este caso una función lambda. Observen que esta función lambda lo que le estamos diciendo es que no captura nada, recibe un entero. Estamos utilizando la sintaxis que nunca hemos utilizado acá, que indica que retorna un entero. Esto es como cuando uno quiere especificarle que retorne un entero, o que retorne algo específico, si no, pues no es necesario ponerlo. Y aquí la función lambda lo único que está haciendo pues es llamar a la función gamma en n+1, o sea, en coger este n, cada uno de estos, y sacarle la función gamma y redondearlo. Esto probablemente lo que está haciendo es imprimir los factoriales, ¿cierto? Porque la función gamma de n+1 es n factorial en su definición, cuando n es entero. Entonces, esto es lo que estamos haciendo acá y observen que cuando se vuelve a imprimir nuestro arreglo, cuando se imprime nuestro arreglo, pues nos está saliendo el factorial. 1, 2, 2, 6, 24, ta, 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 ta. Por la función gamma evaluada en este punto. Esto es para que ustedes vean cómo uno puede aplicar una función a todos los elementos y listo. Y miren que incluso el elemento no fue capturado por referencia. Porque es que aquí no queremos modificarlo dentro de la función. Lo que vamos a hacer es que se le asigna a cada elemento el resultado de la función, lo que retorna la función. Eso es todo. Entonces vamos a compilarlos. Este se llama, disculpen que me combina valray apply. Es el que está en su repositorio, valray. Menos std igual a C++17 valray apply. Y lo ejecutamos. Y ahí están nuestros numeritos. Entonces, en resumen, hemos estado hablando del cálculo vectorial, cálculo al nivel de elementos. Básicamente a cada elemento le hacemos la misma operación o todo lo que escribamos ocurre a nivel de cada elemento. Esa es como la parte fundamental, digamos, de estos códigos que ocurre a nivel de elementos. Es algo muy útil cuando estamos representando ese tipo de operaciones vectoriales en nuestro computador para evitar no solamente hacer fors, sino también para que sea más sencillo nuestro código, por ejemplo, en este tipo de casos.
Y pues para eso utilizamos el estándar de C++ normal, con su encabezado ValArray. Quiero saber si alguno de ustedes en algún momento ha utilizado ValArray antes. Levante la mano si alguien ha utilizado ValArray antes. Parece que nadie, ¿no? Pues pocos han utilizado C++ antes, entonces con menos probabilidad ValArray. Bien, aquí hay unos ejercicios, pero antes de pasar a los ejercicios, esto está, sí, vamos a volverle una sección. Entonces, antes de pasar a esos dos ejercicios, vamos a ver un momentico que por si algún día se les da por quitar ValArray, que no creo, pero pues yo no soy nadie tampoco en el comité de C++. Entonces, hay librerías que también tienen incluido este tipo de conceptos de cálculo vectorial como Eigen. Hay varias, pero pues Eigen me parece que es la que tenemos en este momento como más familiaridad nosotros. Entonces con Eigen también se puede hacer. Y con Eigen simplemente usted lo que tiene que utilizar es un tipo de datos que se llama array. ¿Listo? El array puede verse en una dimensión o en varias dimensiones. Por ejemplo, acá, cuando estamos utilizando EigenDens, estamos creando una matriz de 3×3, por eso se utiliza XX. Si solamente fuera un X, sería en una dimensión, pero aquí es de 2 dimensiones, XXF. Eso es una convención para los arrays. Otra matriz de 3×3 las estamos inicializando con esos valores y después lo que estamos haciendo es A más B. Entonces A más B ocurre como cuando ustedes suman dos matrices, ustedes suman elemento a elemento. Pues aquí va a pasar lo mismo. Entonces nos va a quedar 1 más 1, 2, 2 más 2, 4, 3 más 3, 6, luego 4 más 1, 5, 5 más 2, 7, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces aquí están nuestros resultados, 2, 4, 6, 5, 7, 9 y 8, 10 y 12. De nuevo ocurre el cálculo a nivel de elementos. No es que si yo sumo dos matrices me crea una matriz más grande que incluye toda, se concatenan a la derecha o por debajo, nada de eso. Operaciones que pueden ser útiles en otros contextos, pero aquí no, aquí significan elemento a elemento. Y evidentemente pues tiene que tener las mismas dimensiones. Y también puedo restarles un número, por ejemplo aquí se está haciendo A menos 2. Entonces ya sabemos que A menos 2, una matriz menos un número, matemáticamente no está definido, pero en el computador sí está definido. Y lo que quiere decir es restarle 2 a cada uno de los elementos. Entonces 1 menos 2 da menos 1, 2 menos 2 da 0, 3 menos 2 da 1 y así sucesivamente. 4 menos 2 da 2, 5 menos 2 da 3, menos 3, entonces aquí nos da nuestra matriz de resultado en esta parte de abajo. ¿Sí? Entonces es el mismo concepto, simplemente que estamos utilizando elementos de arrays de Eigen. Y también podemos calcular, por ejemplo, valores propios. Perdón, valores propios. Multiplicaciones. Entonces tengo de nuevo una matriz ahora de 2×2, otra matriz de 2×2. Y si yo multiplico, esto no es multiplicación de matrices. Y esto es muy confuso la primera vez que alguien lo ve. Si yo tengo una matriz y la multiplico con otra matriz, entonces uno diría, pues eso me tiene que dar una nueva matriz que cumple la regla de multiplicación de matrices. No, no pasa eso acá, porque aquí es elemento a elemento. Entonces cuando yo escribo A por B, sería 1×5, 2×6, 3×7, 4×8. No es la multiplicación típica de matrices. No caigan en esa trampa, por favor, porque no es. Entonces, por eso la pongo explícitamente para que veamos ese ejemplo. Y pues hay muchas más operaciones que ustedes pueden utilizar dentro de sus arreglos. Miren que aquí se está generando un arreglo unidimensional, solo tiene una X. Lo vamos a inicializar con valores aleatorios, 5, de flotantes. Vamos a llenarlo con flotantes. Lo estamos multiplicando por 2. Cada elemento se multiplica por 2. Lo imprimimos a nuestro arreglo y luego le estamos diciendo, bueno, deme cuál es el valor absoluto. Entonces le saca el valor absoluto a cada uno de ellos. Miren que lo estamos utilizando con un punto interno, estamos llamando algo internamente. No estamos diciendo abs de A, sino A.abs. Podemos calcularle el valor absoluto y a eso calcularle la raíz cuadrada, elemento a elemento. Podemos calcular el mínimo del valor absoluto y la raíz cuadrada de ese valor absoluto. Todo eso se puede ir concatenando y pues ahí nos va botando nuestros valores. ¿Está bien? Y pues ya, digamos que esto era simplemente para mostrarles
que con Eigen también se puede hacer, pero digamos que es bueno que lo sepan, pero vamos a utilizar principalmente Balarraíz nosotros porque está en el estándar y no necesitaríamos instalar absolutamente nada nuevo. Entonces aquí algunos ejercicios. Primero dice, por ejemplo, crea un programa que calcula el producto punto entre dos vectores usando Balarray. Su programa debe leer el vector, el tamaño del vector desde la línea de comandos y lo llena con cualquier función que ustedes quieran, ¿sí? Lo pueden llenar de la forma que quieran. Lo importante es que eso lee el tamaño, crea dos Balarrays, los llenan como quieran y al final imprime el producto punto entre los dos utilizando la notación de Balarray. No vamos a utilizar for's, no vamos a utilizar loops, ni while, ni nada, utilizando la notación de Balarray. Aquí hay otra pregunta que era si el Balarray está en el heap o en el stack, pero ya vimos que está en el heap. El arreglo como tal está en el heap. También dice, por ejemplo, que utilizando los operadores sobrecargados, que para el Balarray, crea un Balarray de 10.000 puntos entre 0 y 2pi. Entonces, 1.000 puntos entre 0 y 2pi. ¿Cómo hacemos eso sin utilizar un for? Después calcule el seno de esos números y asigne el resultado en otro Balarray. Y finalmente imprima solamente los valores que cumplen que ese seno está en el intervalo entre menos 0.5 a 0.5, no valores superiores. Todo esto lo tiene que hacer con notación de Balarray sin utilizar loops. Hay otro ejercicio que es discretice los pasos de tiempo en delta t. Digamos que ustedes van a hacer una simulación y van a discretizar en pasos de 0.1 y van a calcular las fuerzas sobre una partícula ideal. Entonces la siguiente posición utilizando un algoritmo de integración que se llama Euler es que la posición nueva, la nueva posición, R en T más delta T, es la posición que yo tenía, más delta V es la velocidad, y la nueva velocidad es la velocidad que yo tenía, más delta V es la aceleración, que es fuerza sobre masa. Entonces la idea es utilizar Balarrays, en este caso, para modelar esto como vectores, y calcular la trayectoria de una partícula de esta masa con una condición inicial, una velocidad inicial, bajo la influencia simplemente de la gravedad. O sea que la fuerza es un vector que simplemente tiene una componente hacia abajo en el eje Z. Dibujar eso y luego añadir cierto amortiguamiento. Eso quiere decir que la fuerza ya no solamente va hacia abajo, sino que tiene también un amortiguamiento proporcional a la velocidad. Y ustedes van a ver que todo esto va a ser muy sencillo, hecho con Balarrays, porque nos concentramos simplemente en la interacción. Eso es algo que vamos a hacer más adelantico cuando empecemos a ver un poquito de modelación de programación orientada a objetos básica. Vamos a ver ese tipo de simulaciones. Y entonces el ejercicio que ustedes tienen que hacer ahorita va a ser el tercero. Vamos a ponerle acá numeración más bien. El tercero es el que ustedes van a hacer ahorita. Bueno, este va a ser el ejercicio que ustedes van a desarrollar en grupos. Y pues antes de pasar allá, por favor díganme si tienen alguna duda o pregunta. Ese es el momento de preguntar. Y les queda claro. Profe, ¿podría repetir cómo es el ejercicio? Entonces, mira, el ejercicio es, vamos a crear 1.000 puntos, un Balarray que tenga 1.000 puntos entre 0 y 2pi. Vamos bien hasta ahí, ¿sí? Sí. Luego otro Balarray que calcule el seno de esos puntos. ¿Vamos bien? Listo. Y finalmente, de ese nuevo Balarray vamos a seleccionar solamente los puntos que cumplan que el valor del seno es menor o igual en valor absoluto que 0.5. Listo. Listo, profe. Y luego la idea pues será como imprimir esto a la pantalla para poderlos, o a un archivo, ¿sí? Para poderlos graficar. Eso es todo. Que Bueno, sean mayores a 0.5, ¿sí? menores o iguales. Menores. Sí, menores Listo, o profe. iguales. Creo que yo actualicé, pues he hecho unos cuantos cambios. Pero creo que yo lo actualicé y lo envié ya. Aquí debería estar acá. No está como una sección. Ah, pero no me salió bien la ecuación. Entonces salió horrible. Sí, no se ve la ecuación bonita. Pero sí, mira, aquí está. La que nos interesa es esta. Seno de x menor o igual que 0.5. Ese es el mask que vamos a armar. ¿Está bien? Listo, profe. Listos.
Entonces vamos a crear los breakout rooms. Digamos que lo que vamos a hacer en adelante, y ya me di cuenta que definitivamente esto toca hacerlo constantemente, el trabajo en clases, es que las mini tareas ahora van a sumar hasta 6. Entonces, si alguien no viene a una clase o alguna cosa, entonces pues no pasa nada porque puede perder esa clase y ya, ¿sí? Porque pues todavía puede sacar 5 en las mini tareas. Y otra cosa importante es, por favor, en el código que ustedes entregan, coloquen en la primera línea las personas que trabajaron. Si hay alguien ahí que está conectado en el breakout room, pero pues no dice nada, no ayuda en nada, entonces pues no escriben su nombre ahí, apellidos y nombres en la primera línea del código. Eso es hacerle también un bien a las personas. Primero que todo, porque no es justo que uno remolque a mucha gente. Y segundo, porque las personas tienen que ver que el trabajo en grupo implica contribución y esa habilidad es muy importante tenerla. Y los físicos normalmente no la desarrollamos muy bien. Van a haber entre 3 a 4 personas por grupo. A ver, hay 4, 9, 14, 5 por 3, 15. Si pusiera de a 5, no quiero que quede uno de solamente 2. Van a quedar entre 3 y 4. En el grupo aleatorio, ahí se van conociendo que ya tienen sus proyectos finales igual. Hay que conocerse. Uno solo de 4 y el resto son de 3. Y voy a mandar 3 grupos a breakout rooms y uno, el primer grupo aleatorio que quedó acá, se va a quedar aquí trabajando, ¿listo? Para que quede en la grabación. Entonces, bueno. Chao. Y ya les pongo el assignment. No les di plantilla ni nada. Ustedes se basan en los códigos que tenemos para hacer la solución. Recuerden escoger de una quién va a compartir pantalla y empezar a programar de una vez. 20 minutos. Listo. Aquí me quedaron 5 personas. Ya, están los 4. Entonces ustedes son el grupo 1. Entonces empiecen a trabajar. Bueno, si tienen dudas las pueden hacer directamente y los escucho, pero yo voy a estarme moviendo en diferentes breakout rooms ahorita. ¿Queda claro? Listo. Sí, listo. Bueno, hola, muchachos. Hola, ¿quién puede compartir? ¿Alguno? No. Levante la mano quién puede compartir en este grupo. ¿Quién puede Yo, compartir la pantalla? Listo, si dale, quieren, entonces empieza. yo comparto. Aquí ya había empezado a escribirlo, entonces, bueno, lo Listo. primero sería esto, ¿cierto? Una Sí, toca línea. asignarlo de una vez y ya ahí quedó con el N. Y bueno, y ahí cómo lo asignamos. O sea, tendríamos que dividir el rango entre 1000, ¿no? Sí, yo diría, ahí se podría usar un slide, ¿cierto? Un slice, pero no tenemos de dónde coger, ¿o sí? Porque el slice lo que hace es que nos ayuda a escoger desde ya un array que ya está definido, ¿no? Sí, pero Tocaría entonces, ver ¿cómo las? cómo, miremos a ver en los ejemplos si hay algo que nos funcione. No es para no hacer un for, pero es que si no hacemos un for, ¿cómo? El slice. Pero no este no servirá para que retorne dobles y dobles. Pues yo creo que sí, pero ¿cómo lo usamos? Pues aquí empezando en 0 y el tomando 1000 valores y el paso sería 2pi dividido en 1000. 2pi dividido. Chin, chin, chin. Pero eso sí coge los valores, es que no sé por qué vamos ahí y él lo toma desde B1, pero ahí es de donde lo tomamos. O sea, él solo dándole los valores nos puede hacer todos esos números. Pues es lo que no sé, podríamos intentar con solo esta parte que Sí, devuelve.
Sí, porque igual el vector que se genera ahí es de puros ceros. Entonces, realmente se puede, o sea, el vector existe, mejor dicho. Bueno, entonces, Pues intentemos a ver. 0. entonces 0, 1000 y pi sobre 1000. ¿Cómo era aquí el pi? Es m pi, no me acuerdo. No era con n. N No era aquí. con n. Es con n, es con n, es con n. Listo. Creo que hay que agregar el paquete CMAT, la librería. Ujú. A ver. Pero aquí marca un error, tal vez no. Y yo creo que cambiar el var_array int por un double o por un float. Ah, sí, sí. Aquí. Ya deja, Pues bueno, ahí a veces marca error y me deja compilar bien, esperen. Aquí imprimamos con esto. Creo que está marcando error por el double. O sea, sí tiene que ser int. Porque pues como estás determinando el vector, o sea, el tamaño del vector. Sí, no sé, como los índices. Pero no porque los índices, entonces no se podría poner eso ahí, ¿no? Porque los índices siempre serían un int. Ese double debe marcar los números que van a ir adentro, no los índices. ¿qué mensaje aparece cuando uno se para encima de ese MP? Eso. No lo estoy leyendo. No, pero bueno, ese la vez pasada ¿Sí me acuerdo compila? que sí compila. Ah, pues sí Pero aquí compila. el Lo que me problema preocupa es ese B1. sí, Sí, Pues, no. ¿qué aparece ahí en el B1? dice que ningún operador. A ver, pues Está imprimamos diciendo los que primeros. ese array no puede ser igual a ese slice, ¿o sí? Pues póngale otra Creo vez que es. sobre B1 un segundo. Different types are std, but array double, std slice, no operator matches. Pues eso es lo que yo pienso, ¿no? Ahí, ¿qué podríamos hacer? Pues intentemos imprimir los. Los valores, a ver si de pronto vale. Es que creo que faltan unos... A ver, los dos primeros. por ejemplo, aparece B1 y en corchetes ST slice, aunque sí, o sea, creo que es como entre corchetes que se aplica. Chicos, Sí, creo que sí. ¿me escuchan? Sí, pero Sí, señor. Una cosita, digamos que con el slice está tratando de sacar índices, ¿no? Entonces retorna enteros, entonces ponerle en pasos flotantes, no creo que eso les vaya a producir nada, ¿sí? Porque él solamente produce enteros. Yo lo que entiendo es que ustedes quieren como rellenarlo, ¿cierto? Tienen 1000 valores en su array y lo quieren rellenar pues con esa partición, ¿cierto? Sí. Piensen primero en la fórmula. ¿Cuál fórmula debe tener un elemento iésimo? ¿Cuál es la fórmula del elemento iésimo? Sería como 0 más 2pi sobre 1000, que ese es el delta, digamos, por Por su el índice, paso. por el paso, ¿cierto? Pero entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo para no hacer un for, ¿cierto? Para sacar esos pasos. Entonces, la clave podría ser si ustedes rellenan el array con números que van entre 0 y 9999, entre 0 y 999, ¿sí o no? sí. Entonces, ¿eso con qué lo hacen? Hay una función que a todos creo que se les olvidó que se llama la función iota. Yo se las puse en el chat. Entonces, esa función iota lo que hace, para eso necesitan incluir numeric. Entonces, escriban arriba include numeric, Listo. ahí en la línea 5.
¿Listo? Ya. Entonces, mira, vete a la línea 8, al final de la línea 8 y dale Enter. Entonces, vamos primero a rellenarlo, ¿cierto? Entonces, B1 igual, perdón, no, así no es. ST de iota, así como lo puse en el ciclo. Iota, entonces ahora pondrías B1.begin, B1.end, en vez de A. Y begin es con paréntesis, abrir y cerrar. Y empiezan 0, 0. Esto ya les generó a ustedes que su balarray está lleno del número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo? Ahora, Ok. Ok. una cosa de estilo. Digamos que ese 1000 es una variable mágica. Entonces pongámoslo más bien como una constante arriba después del inMain void. Ahí, enter. Ponle const, porque va a ser constante, int. Y le puedes poner n o size, bueno, como quieras, pero para que no estemos como utilizando variables mágicas, ¿está bien? N. Listo. Listo. Después del iota, dale enter después del iota. Enter ¿Y otra este vez error para comparar lo que que ya marca tenía. aquí? Ahora te podrías definir, digamos, el delta, ¿cierto? Como el paso. Entonces, otra constante, que sería ese delta, que sería el 2 por mpi sobre n, ¿cierto? Eso es double. Llámala de delta o como quieras, o de x. Si es normalmente las constantes las ponemos en mayúsculas, otro consejo. Perfecto. Entonces ya se entiende un poco mejor que es 2 por pi sobre 1000, ¿sí o no? Y ahora, enter otra vez, varios enter. Vamos a separar eso que han escrito. Entonces, digamos que, ¿cómo sería la forma de llenar nuestro array? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podrían escribir ustedes? Ya saben que cada índice tiene el valor ya rellenado con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, escribe Multiplicar cada ese índice por genérico. el de X, ¿no? Allá sería una play. B1 podría ser una apply, podría ser varias cosas. B1 igual a B1 por dx, ¿no? Ujú. Como el mínimo es 0, entonces observen que sería, digamos, se extrae B1 por... A ver, el primer elemento es 0. 0 por dx da 0. El segundo elemento es 1. Entonces sería 1 por dx. El tercer elemento es 2. 2 por dx. Entonces, ¿sí ven que le estamos sumando lo que queríamos? Sí, sí, señor. Y ya quedó particionado. ¿Está bien? Ujú. Entonces, bueno, ya pueden continuar. Borra la línea 12. Yo, Ah, como les... ¿este perdón. espacio? Sí, borra la línea 12. Es que necesito copiar esto para copiárselo a los otros grupos porque como les ayudé a ustedes, toca ayudarles ellos también. ¿Listo? Ok. Y entonces con esto, en la línea 12, ustedes ya llenaron el arreglo, el balarray como querían, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Ahora, ¿cómo harían el segundo balarray, el del seno? ¿Cómo harían? Ya sería con una máscara. Sí, con una máscara. Ni siquiera. Sería B sub 2 igual a qué. Seno de Sí, solamente estamos Sí. creando el seno, exacto. Pues 2 igual a... Seno de B1. El mismo tamaño, eso de n. Y punto y coma y abajo escribes la... No, escribe abajo para separar la declaración de eso. Sí ven que muy importante ese n haberlo puesto como una constante porque no estamos poniendo 1000, 1000, 1000 por todo lado. Pero ahí toca entre entre menos 0,5 y Todavía 0,5, no, ¿no? todavía no porque tú no sabes. Entonces primero lo vas a hacer inicializar los CT de seno de x, de B1, perdón. Punto y coma, listo, ya está. Ya está B2. Y ahora tienen que hacer la máscara que calcule en qué, digamos, parte se cumple lo que queremos y aplicarle esa máscara a los otros sitios. Bueno, Ok. Listo, sí. allá los dejo. Listo. Eso ya podemos hacer. ¿Mm? Ah,
Pues B2 corchetes, B2 que cumpla la condición. ¿Y qué es lo que hay que poner? ¿Solo dejar esos o...? Mayor a 0,5 es. B2, Eh, corchetes. Ahí creo que faltan unos corchetes. B2 corchetes. Es lo de la máscara. ¿Cuál es el rango? pero, pero ahí toca igualarlo a B2, ¿no? O sea, B2, Igualado. volverla. Sí, O sería sea, aquí. No, tenemos los valores de... Así no sería aquí colocar la condición. no. O sea, pero, ¿qué es lo que tenemos que asignar? O sea, los valores que sean entre ese rango que hay que asignarles. Ah, O sea, creo que crear otro vector. creo que solo necesitamos esos, o sea, eliminar todo el resto. Ah, entonces, O sea, sí, sí, supongo. yo creería que crear otro vector y en ese vector ya poner la máscara. Entonces sí, Sí, que sea un vector 13. sí. Pero ese vector de cuánto, ¿qué tan grande tiene que ser? Esperen, les mando aquí que tengo la imagen de lo que toca hacer. Esto me captura. Ok. Solo por si algo no podemos ver. Está compartiendo solo el visual. No, sí, se las mandé por el chat. Ah, ok. Seleccionar solo los valores que cumplan, ¿sí? Sí, que sean entre menos 0,5 y 0,5. Y yo creo que el problema va a ser el tamaño Dice, del array. ahí dice que imprimir, o sea, no dice como tal Sí, ponerlos en alguna puede otra ser red. el mismo tamaño, puede ser los 1000, podrían ser los 1000. Entonces, eh, Mm, Pero miren que en el ejemplo del Max está B2, corchetes B2 mayor a 5. O sea, no podemos colocar como eso, pero con valor absoluto menor o igual a 0,5. Aquí Pues lo que eso, pasa es que lo que él hace es que está convirtiendo todos los que sean mayores a eso a -1. Pero acá como dejamos los que sí nos sirven o sea, Ah, tendríamos ok, que sí. reducir el array al número de el número elementos que de todos nos sirven. elementos, sí. Mm, Si no, lo que haríamos sería los que no nos sirven, pues dejarlos como 0, pero lo que haría, imprimir los valores que no fueran 0, que fueran distintos de 0, ¿no? ok, ok. sí, sí, sí. Sí, entonces hagamos eso, ¿sí? Listo. Entonces, Entonces ponga B2. B2, voy a... ¿qué es esto? B2, ¿cierto? Ah, no. Lo que pasa es No. que ahí Sí. estaríamos seleccionando solo los valores que sí están, pero los que no están, entonces ponga al contrario. No, sí, necesitamos los menores o los mayores. Los mayores, entonces los menores sería cambiarlos por 0. Sí, entonces ahí eso es igual a 0. Sí, sí, sí. Y ahora para imprimir, pues pondríamos una condición. Entonces aquí con un for, aquí con un for. O no con... uy, pero ¿será que sí? Y con... O sea, sí, tocaría con un for ir imprimiendo valor a valor, sí. Un for. Aquí me faltará algo para esto. ¿Esto con qué encabezado Este, es? ¿Y si lo hacemos con un if? Pero es Tal que un vez. if, lo que pasa es que si podemos imprimir todos al tiempo, sí, pero si imprimimos valor a valor, nos toca ir evaluando en cada uno. Pero, o sea, no se evaluaría inmediatamente. A ver, pero ¿cómo lo imprimiríamos? ¿Con un print?
Sí, con un st.0. Pero con Pero un cout no nos imprime el B2. sí, No se no sé. puede, por lo que dijo ahorita el man. Si tú pones el cout y le pones no, esto del array, él no lo va a leer como que tiene que imprimir todo eso. Entonces, creo que lo que le hacía es imprimir por un print. Entonces, yo creo que acá lo más factible todavía es usar un for para ir imprimiendo cada uno. De hecho, ahí puede copiar y pegar ese que está ahí. Pero entonces, ponerle un if dentro del for. Poner un if dentro del for que diga que si dentro de esa función evaluada en ese n que tenemos es distinto de 0, imprimirlo. Imprimir. Ujú. ¿Sí? No, pero sería si B2 entre corchetes n, ¿no? Porque n es, como tal solo sería la casilla en la que está. Pero aquí es un automático, ¿no? Aquí n como tal sí es el valor. Ah, ok, sí. Sí, Listo. Ponga esa vuelta a compilar. A ver. Yo creo que ese cout no hace falta. ¿El de abajo? El de abajo. para el Pues salto. va a poner. Pues Ah, vale, vale. ya, listo. Vale. Ok, miremos a ver. A la de 10. No. Aquí el problema yo creo que está aquí. Y estos que también lo está marcando error, no sé por qué. Bueno, aquí A ver. podemos quitarnos esto y a ver. 2, número 0,5 y desde el No sé. Es que hay que incluir una librería, no sé, de vector. Para los bikinis. así sería lo mismo, ¿no? Que con el valor Espera, yo creo absoluto. que estamos diciendo que 2 es menor. Sí, creo que sí. Sí. Tienen solo los mayores. Ahí está. Ya, y listo, solo queda el begin. Entonces, ¿qué decías? Lo de la librería, que creo que eso es con la librería de vector, si no estoy mal. Sí, Ah, pero el profesor dijo que incluyéramos numeric por eso. Pero a ver. La de Vector, Vector. sí, no se quitó. ¿Cuál es el error que aparece? eh, Dice que... no tiene Pero ¿por miembro. qué dice que no tiene inicio? que- sí que aquí no es de eso. Es que los con vectores, ¿no? Con bala raíz tal vez no sirva. ¿Cómo haríamos como para...? Y ahí que... O sea, ahí básicamente Bueno, no... colocar como dice, se me ocurriría así. ¿Cero? Pero 0 y 999. A ver si... No, entonces cambia el vector por array, a ver si se quita. No, pero ya se quitó, mira. ¿Ya? sí, Bueno, pues así sí. vamos a Ok. ver. Dale para ver si... claro, porque con el... Bueno, sí, dale a ver cómo... Pensioneta. Entonces esto no, ay no, no sé qué será. Creo que el problema sigue estando ahí en Iota. Idiota, sí. Espera, no, voy a intentar aquí con este. A ver. No, tampoco. Deberíamos llamarlo. A ver. Sí. A ver, yo te llamo. Y ahí que cómo lo llamo. No, pero él está en nuestro grupo, no. Profe, yo no Sí, estoy. pero dice que está en espera, entonces creo que está en algún otro. En otro grupo.
Ok. ¿Será que si levantamos la mano, ve? A ver. ¿Puedes pasar el código? Copiarlo en el chat. Hay una serie, Eh, una película. Hay una serie en Netflix de eso. Sí, la vimos, yo creo que comenzamos a ver la película. La película sería como un resumen de la película. Como ya es Pero miren que a mí en Replit no me está dando error. Espera, a ver si lo puedo. y Ah, te mando directo. ¿Y se imprime bien? Ah, Mm, Tienen que pasar del tercero hasta el último decía tenía 6 nans, 6 hands, 3 oro, y eso no cabe cuando me di cuenta. Resulta que hubo una entrada solamente, entonces puedo pasar. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pero cada salida de los multiplexores sí necesita una. no sé, no se puede llamar, ¿cierto? Pero si te da bien, María. espera. Porque si imprime bien, pues lo mandamos así. Pero Sí. si no, pues nos toca mirar cómo. Ay, ya van a ser las 9. Ah, tengo clase ahorita. Pero si me funciona en paralelo, sería como sospechoso. Nos toca mirar. No, ok. Ya no sé qué hacer. Ya se va a acabar la hora. Los 30 minutos. Pues déjalo como lo tenía el profesor. Como dijo y mándalo así porque qué más. Aquí era punto end. Sí. Y los nombres por ahí, porque ya. Bueno, listo, los traje a todos. León y John Guzmán. Los traje a todos. Les voy a decir que la tarea se las voy a extender un poquito para que puedan hacer las gráficas y eso. Para las 5 de la tarde, ¿listo? Ya les falta muy poco, pero aquí les copié un último, digamos, ayudita en el chat para que vean cómo hacer la máscara. Y ya con eso pues es más sencillo. Otra anotación importante es que digamos lo del begin, lo tienen que hacer colocando el vector como argumento, el balarray. Miren en el chat otra vez, por favor, ayuda. Y ya, entonces ya queda listo para que no se les olvide hacer la figurita y nos vemos entonces en la próxima. Profe, Señor, no me acuerdo con quién estaba. No me acuerdo del nombre, no sé si. ¿tú quién eres? Ah, Santiago Maestro está en el 2, creo. No, veo acá a mi compañero. Mire, les voy a mandar una foto de cómo estaban los breakout rooms y ustedes entonces ahí pueden chatear aquí desde Teams con esas personas. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces gracias por su atención y nos vemos entonces en nuestra próxima clase.